Buenas noches, mi nombre es Johnny Alexander González Ospina, como se puede observar acá en mi cédula. Pertenezco al programa Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy cursando el periodo 1601 del año 2023. Voy a proceder a explicar el ejercicio 1 de la tarea 1 de Física General, eh, donde inicialmente debemos tener en cuenta determinar unos valores de unas variables de psi y de gamma respecto al número de nuestra cédula. En mi caso, el valor de psi equivale a 38, que fue la sumatoria de todos los dígitos de mi cédula, y por lo tanto el valor de gamma sería igual a 3, según las indicaciones de este primer paso. Luego nos solicita, como paso 1, ingresar a este enlace de un simulador, donde aquí nos indica pues, que hay que darle en touch y nos va a abrir una interfaz así. La interfaz nos pide que vamos a iniciar el movimiento de un objeto, en ese caso es un carro, y vamos a jugar con esas opciones, con ese pedal de aceleración y con el de frenado. Y así obtener pues como unos datos acá en esta gráfica. Acá tengo abierta el, el entorno. Entonces, pues en mi caso, como mi valor teniendo en cuenta, bueno, hay que hacer los tiempos teniendo en cuenta el valor de gamma, que en mi caso fue de 3, entonces lo voy a hacer cada 3 segundos. Entonces el aquí inicia, cuando estamos en 3 segundos podemos acelerar, en los próximos 3 segundos podemos volver a presionar para que vaya constante, luego podemos desacelerar, podemos volverlo a presionar para que vaya constante, podemos volver a acelerar, ahí va aumentando pues como la velocidad, aquí vuelve y está constante, podemos aumentarlo y lo podemos dejar nuevamente constante. Así es como funciona este simulador. En mi caso yo obtuve esta gráfica que podemos mostrar acá y aquí obtuve pues como aquí obtuve como estos valores, esas gráficas en esas direcciones que aparecen acá. Para el paso 5 nos solicitan entonces determinar esos valores entre el tiempo en segundos y la velocidad en metros y segundos que nos dio ahí a partir de ese tiempo. Entonces acá podemos observar que, como fue mi caso de cada 3 segundos, entonces va de 0 a 30 segundos, que es hasta donde llega en la gráfica. Y aquí, por ejemplo, en 0 segundos teníamos una velocidad de 10 metros por segundo, en 3 también de 10, la obtuvimos constante, en 6 ya aumentó a 19, en 9 se mantuvo constante en 19 también, en 2 aumentó a 28, aquí en 15 constante 28, y así sucesivamente se obtuvieron los siguientes datos de acuerdo pues a nuestra gráfica. Luego nos solicita responder unas preguntas. La primera pregunta dice, ¿el desplazamiento descrito por la gráfica a qué tipo de movimiento corresponde? Entonces, se llega a la conclusión de que se presentan dos movimientos. El primero es un movimiento uniformemente acelerado por sus iniciales MUA, ya que en el movimiento se está presentando una velocidad en línea recta, pero no es constante en todos los casos, ya que depende pues, de la aceleración que se le haya dado. Por ejemplo, eh, aquí la velocidad no fue constante porque aquí aumentó, acá también aumentó y en cambio aquí pues disminuyó la aceleración. Entonces son casos donde la velocidad no es constante, entonces por lo tanto se presenta ese movimiento uniformemente acelerado. Y pues adicionalmente pues está el movimiento rectilíneo uniforme, que es donde se presenta como una aceleración nula, que es donde la velocidad pues sí es constante. Entonces, en este caso se presenta en esos intervalos de tiempo que aparecen acá en líneas horizontales. Por eso es que se llega a la conclusión de que se presentan esos dos tipos de movimiento. Luego nos solicita ya el valor de la aceleración para cada movimiento. Eh, Hay que escribir paso a paso, entonces se utiliza esta fórmula donde aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial y eso dividido en el tiempo. Entonces, pues
tomamos cada uno de los intervalos que se obtuvieron y aquí podemos observar, por ejemplo, que para los intervalos donde se obtuvo una, una velocidad constante, entonces se va a obtener una aceleración también de cero. Se va a obtener una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Para los casos donde la velocidad aumenta o hay una aceleración, se va a obtener un valor, que en este caso va a ser de 3 metros sobre segundo al cuadrado, de manera positiva, porque va hacia arriba o aumenta. Y se me presentó un caso donde hubo desaceleración, que fue en este intervalo de 15 a 18 segundos, donde hubo una desaceleración y por lo tanto se obtuvo un valor negativo, que en ese caso fue de 2,77 metros sobre segundo al cuadrado. Y así se puede pues, interpretar este punto de acá. Y por último, eh, nos solicita determinar pues, cuáles son las ecuaciones de movimiento que describen esos resultados obtenidos en ese laboratorio. Entonces, aquí podemos observar las ecuaciones. Normalmente son de 4 a 5 ecuaciones, que son las que normalmente se utilizan para hallar ese tipo de valores y poder entender de manera más adecuada este tipo de movimiento. Eso sería pues como toda la explicación. Muchas gracias por la atención.